Bueno, ya en un par de minutos se llenará. Muy bien, son ¿Ya? 7:30. ¿Sí? Buenas noches a todos, desde todos los países que nos están escuchando hoy. Como siempre, intentaremos comenzar bien puntuales, que es como tiene que ser entre gente seria y que además están todos muy ocupados. Hoy ha sido otro día bien intenso en actividad docente en Latinoamérica a través de las plataformas digitales. Como la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil, siguiendo una sugerencia del doctor Ricardo Trevisan, que la está presidiendo, y la directiva, hemos tratado de organizar todas las sociedades y grupos que tenemos algún tipo de actividad docente para que no haya tanto volumen de actividad junta coincidiendo en los mismos días y así se puede aprovechar más, ¿no? Cada charla, que son muy valiosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú, la Sociedad Peruana de Ortopedia Infantil tiene una charla planificada un miércoles cada 15 días y yo tenía una cada miércoles. Entonces, hemos llegado a un acuerdo de hacer un miércoles alternado, la POTI y el curso online de ortopedia infantil, y así dar un descanso de volumen. Y así con otras sociedades. Entonces, de ahora en adelante, nuestras próximas charlas, en vez de ser cada miércoles, serán cada 15 días, aunque el próximo miércoles sí nos toca. Ya después hacemos miércoles 8, estamos el miércoles 1 de julio, hacemos miércoles 8 y después pasamos al miércoles 22 porque el miércoles 15 la POTI va a tener su charla. Por otro lado, bueno, el día de hoy tenemos con el doctor Miguel Galván, que es ampliamente conocido. Miguel es ortopedista infantil, dedicado a la cirugía reconstructiva, un experto en osteogenesia imperfecta, un campeón de educarnos y ayudarnos en este proceso, ¿no? Y muy reconocido en Sudamérica. Hoy vamos a hablar de una enfermedad bien interesante, la enfermedad de Blount, quizás que no tiene tanta estadística, tanta casuística en todos lados. Parece que tiene una varianza importante de un país a otro. A veces consigo ortopedistas que han visto poco Blount, como por ejemplo es mi caso, que he tenido pocos casos en mi vida, a pesar de que he estado en sitios que llega mucho volumen de referencia, y luego en otros hospitales parece que hay más volumen. Entonces Miguel tiene una experiencia importante en Blount, nos va a ayudar hoy a darnos un repaso histórico de la enfermedad, a entender la clasificación, a ver la relación edad-clasificación que están amarradas, pues es un matrimonio, y luego a entender por qué es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y cómo cambia el pronóstico dependiendo de la edad del tratamiento, y nos va a hablar sobre su experiencia personal, que es muy amplia, ¿no? Antes de que Miguel arranque con su conferencia, yo quería traer una frase que me parece que es muy poderosa, ¿no? Y mi abuelo dice así: si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Y si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Yo creo que es una frase profunda y que tiene mucha vigencia en los médicos. Nosotros, no importa cuánto sepamos, tenemos que estar dispuestos a querer seguir aprendiendo y cambiando. Y la oportunidad que tenemos hoy en día con la era digital y lo que nos trajo el COVID, de reunirnos de todos los países a escuchar un expositor de primera, es una oportunidad única. Así que aprovechémosla. Miguel, tú puedes compartir la pantalla, puedes comenzar cuando quieras. Les quisiera pedir a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos, si alguno lo tiene abierto, para que no haya interrupciones, ¿sí? Y ya se llenó el salón, el cubo. Adelante, Miguel. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Pablo, por la oportunidad. Vamos a hablar de una enfermedad que a mí me apasiona. Es una enfermedad poco frecuente, pero yo tengo muchos años haciendo esto, entonces, y tengo muchos años guardando los casos, que es quizás lo mejor que hice. Entonces la he pensado, repensado, y les voy a dar mi opinión. Y por supuesto una revisión muy amplia de la literatura antigua y la literatura actual del problema. Entonces, primero quiero empezar agradeciendo a Carlos Pargas. Él fue alumno mío, ahorita está en el Hospital DuPont. Creo que en estos días se va a hacer un fellow con Heisenberg, creo que esta semana o la siguiente. Y bueno, saludos, Carlos. Ahí está mostrando el capítulo del libro que hicimos junto con el doctor Adolfredo Santana. Y también quiero agradecer a Royman Mejía, que en este momento en la clínica Noel
es nuestro fellow de ortopedia infantil. Estas dos personas me ayudaron con la revisión bibliográfica, me pasaron muchos artículos, me leí muchísimo, tengo como 2 semanas estudiando y repasando revisión de literatura para actualizar una charla que yo tengo hecha desde hace, si no me lo van a creer, pero más de 20 años. Y por supuesto tiene varias versiones. Entonces vamos a empezar recordando al señor Blount. Esta patología ya estaba definida o publicada por Erlanger, pero Blount en 1937 hace una ¿Cómo? definición que es la Ahora, que... pero yo Ajá, me tomo esto primero. ajá, un maracucho por ahí. Entonces, bueno, para que en 1937 él publica un artículo y se llama Enfermedad de Blount, se le dio el mérito, aunque yo pienso que hay personas que tienen tanto mérito como él y es lo que vamos a hablar a continuación de varias cosas que yo creo que son importantes resaltar. Él la llamó osteocondrosis deformante de la tibia, también la publicó como tibia vara, y de una vez él definió que había Blount dijo que él había conseguido un tipo infantil y un tipo juvenil. Y nosotros hoy vamos a diferenciarlas muy claramente y yo voy a hablar de la infantil, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, hay unos Anders Langeskjöld. Anders Langeskjöld en 1952 hace una primera publicación, creo que son 23 casos que él publicó, pero el artículo más completo es el capítulo que publicó en 1964, que es el que me leí con mucho detenimiento. Le recomiendo al que le gusta este tema, hay que leerse ese capítulo, es impresionante cómo él pudo definir cosas que aún se están definiendo hoy. Y él vio muchísimas cosas con radiografías y tomografías lineales. Y hoy se están afianzando estos conceptos con resonancia magnética y artrografía y otros estudios. Bueno, él también hacía artrografía. Él no solamente definió que la enfermedad tiene unos estadios que van del 1 al 6, sino que definió la enfermedad que nosotros conocemos y seguimos tratando. A pesar de que han salido varias clasificaciones, esta sigue siendo la historia natural de la enfermedad y es la que todo el mundo usa. Cualquier clasificación siempre se va a adaptar a esta, porque esta realmente no es una clasificación, es un cuento de la historia natural de la enfermedad. Quiero resaltar a este señor que está ahí señalándose con la flecha, que es Sanji Sahawal. Y es buscando una foto, yo tengo que tener una foto con Sanji y empecé a buscarla, porque coincidimos mucho en los cursos de Paley. Él fue alumno de Paley, uno de los primeros fellows de Paley. Él es un señor hindú, migró a Estados Unidos, se hizo de un nombre en Nueva Jersey, ahorita está en San Francisco, la última vez que me estuvo contando su nueva vida, está encantado en California. Y él quizás sea la persona que más ha publicado, más que Blount, más que Langeskjöld, más que nadie, sobre la enfermedad de Blount. Y no solamente ha publicado, yo he conversado con él, el hombre sabe mucho. Muchos de los conceptos que yo tengo son no solamente por sus artículos, sino también por sus conversaciones. Ahí nos está acompañando amigo Javier Downey de Sevilla, de España, en esa foto de un momento esto fue reciente, en enero de 2019, que estuvimos en el curso de Dror Paley en el St. Mary Hospital. Vamos a empezar entonces con la patología. Es un trastorno del crecimiento de la porción medial de la fisis, de la porción medial de la fisis, de la epífisis y de la metáfisis proximal de la tibia, con una angulación lateral, rotación interna de la misma. Vamos a ver que algunos conceptos dicen que también tiene un antecurvatum. Ya, me quedó pegada esto, no avanza. Ok.
Entonces hay esta deformidad lleva a una deformidad en varios planos y es tridimensional, con varo antecurvatum, rotación interna y un varo inmenso que lleva al final a una alteración de la marcha y finalmente a una artrosis si es que no hacemos nada. Ahora, vamos a empezar a hablar de cómo se divide. Fíjense la palabra que utilizo. ¿Cómo se divide la enfermedad? La enfermedad se divide en dos. Enfermedad infantil, que es la que se inicia antes de los 4 años. Y hay un Blount, fue que Blount definió otra enfermedad que no voy a tratar hoy, pero quiero dejarlo claro, que fue otra enfermedad que se llama Blount de inicio tardío o de late onset, porque así lo define Sanji Sarjawal, y lo voy a llamar Sanji porque es más fácil pronunciar. De ahora en adelante voy a decir Sanji. Cuando diga Sanji, ya ustedes saben que fue Sanji Sarjawal, porque lo voy a nombrar mucho. Sanji lo define como early onset and late onset, lo que la mejor traducción es de inicio temprano y de inicio tardío. Son dos enfermedades diferentes. La tardía la dividen algunos autores entre juvenil y del adolescente. El doctor Blount y el doctor Langenskiöld, y me perdonan si pronuncio mal Langenskiöld. Pregunté a muchísima gente cómo se podía pronunciar eso, pero no conseguía ningún finlandés. Entonces yo voy a decir cómo se escribe en Langenskiöld, ni modo. Entonces, me imagino que es Langenskiöld o algo así. Pero bueno, entonces Langenskiöld definió esto como Blount del adolescente. Blount lo puso como en tibia vara juvenil. Lo cierto es que hay dos tipos de este tardío, que son una que se produce entre los 6 y los 10 años y otra que se produce después de los 10 años, de los 10 a los 14. Pero como les dije, hoy vamos a hablar de esta que se llama Blount infantil y inicio antes de los 4 años. Y pongo cómo se divide, porque no es una clasificación. Dividir esta en dos no es una clasificación. Son formas, sí, son dos formas de algo que se parece. ¿Y son tipos? No. ¿Por qué? Porque son dos enfermedades diferentes. Yo no puedo poner una clasificación porque Blount clasificó dos cosas y las trató en un mismo capítulo, cosa que ha llevado muchos errores en la literatura. Entonces, no. Se trata de que son dos enfermedades diferentes. El Blount infantil y el Blount juvenil, que por el ser Blount el que las definió en su artículo de 1934, aparecen siempre juntas en todos los capítulos. Y creo que es un error de mucha gente, inclusive Sanji, que las discute en un mismo tema. Y yo pongo este ejemplo. Es como si tengo un paciente con necrosis de la cabeza femoral. ¿Cuántos tipos de necrosis de la cabeza femoral ustedes conocen? Bueno, realmente se producen en la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, que ustedes saben que se produce entre los 3 y los 12 años de edad. ¿Okay? Y hay otra que se llama enfermedad de Chandler, que se produce entre los 30 y los 60 años de edad. ¿Qué tienen en común? Que es una necrosis vascular de la cabeza femoral. Más nada tienen en común. Son a edades diferentes, con un pronóstico diferente, y por lo tanto no podemos discutir estas dos enfermedades en un mismo capítulo. Ese error ha sido en la literatura muy confuso. Muy confuso. Por eso hoy no voy a hablar de Blount juvenil ni del adolescente, de late onset. Voy a hablar y siempre las voy a hacer diferenciar. Aquí está tomado de este artículo que finalmente está Sanji otra vez ahí, donde se diferencian y cuando las ves son dos cosas diferentes, simplemente porque están a edades diferentes, comportamientos diferentes, el tratamiento es diferente, el peso de los pacientes, muchas cosas son diferentes. Vamos a ver ahora cuál es el aporte grandioso que hizo Langenskiöld. Langenskiöld en su artículo no solamente hace una historia natural de la enfermedad, que es lo que llamamos ahora estadios, sino que hizo estudios de artrografía y de lo que tenían en ese momento, tomografías lineales. Entonces, con esta tomografía lineal, este paciente, por ejemplo,
Aquí ven este diagrama que estoy señalando con el mouse, es una tomografía lineal anterior y ven que no hay un daño de la epífisis. Aquí está en la mitad, o sea, en el tercio medio, en el plano coronal, y aquí está la parte posterior. Entonces él definió que es la parte medial y central. Después hay otros hallazgos más adelante con resonancia magnética que pareciese que puede ser central o puede ser central y posterior de la epífisis. Entonces aquí se define que en el plano sagital el paciente tiene un antecurvato. Este antecurvato, en mi experiencia, no se presenta siempre. Y yo lo he visto más en el Blount late onset o juvenil, y lo he visto mucho menos que vamos a hablar hoy del Blount infantil. Pero Sang-Hee, en su artículo y su revisión muy buena que hizo, consiguió que los pacientes que tienen el early onset, que es el Blount infantil, tienen un varo femoral, tanto en el grupo control, o sea, es un varo fisiológico, y ese varo lo tienen los pacientes, y ese varo femoral lo tienen los pacientes que tienen el Blount infantil. ¿Ok? Esto es en el plano frontal, ¿ok? Pero los del late onset tienen el varo y el fémur no está comprometido. Ahí ya hay una otra diferencia más, ¿ok? Y en el plano sagital, en el plano coronal, y esto es en el plano sagital resulta que él sí consiguió que los pacientes con early onset o Blount infantil tienen un antecurvatum. Yo no lo he visto tanto como está, pero no puedo debatir los números y un trabajo exhaustivo que él hizo midiendo todo esto. Entonces, quedamos en que los pacientes tienen una deformidad en varo, pueden tener entonces antecurvatum, pero el varo es el que siempre existe y una torsión tibial interna. Aquí tenemos también en este artículo de Sang-Hee un estudio de la morfología de la rodilla en pacientes con Blount. Y en este estudio, él hace el estudio de tanto el Blount juvenil como el infantil. Lo que pasa es que en la literatura se confunden y hay que diferenciarlos. Entonces, en el infantil hay en estos pacientes de un Blount avanzado, como ustedes ven acá, que parece que no hubiese nada en esta radiografía. Fíjense cómo en la resonancia magnética, eso ya estudiado por Langenskiöld, simplemente lo está poniendo nuevo ahora con resonancia, ven cómo hay una parte de cartílago que no se ve en la radiografía y se ve el menisco engrosado, muy grandote. Eso mismo lo definió también el doctor Langenskiöld con artrografías, ¿ok? Y resonancia magnética en T1 y en T2 de este artículo interesantísimo. En el mismo artículo define que el menisco está engrosado en la parte medial y posterior. Pero en los pacientes, cuando haces una línea en el plano coronal entre los meniscos, pareciese que no hay hundimiento. Y aquí voy a explicar algo. Lo más importante en este punto no solamente basarse en imágenes, sino en la clínica. Cuando uno examina un paciente con Blount, usted tiene que hacer la maniobra de cajón lateral o bostezo, como lo llamábamos en el Hospital Ortopedia Infantil. El bostezo. Si ustedes ven que la rodilla está estable, pues evidentemente ese espacio que no se ve en la radiografía está ocupado por algo, que es cartílago o menisco engrosado. Entonces, lo más importante es correlacionar las imágenes, bien sea radiografía, artrografía o resonancia magnética, con la clínica, lo que usted siente, lo que usted palpa. Esta es una artrografía del artículo de Langenskiöld, donde él define todo esto que está definiendo, recordándonos el doctor Sang-Hee. Es muy importante que conozcamos la gráfica de Langenskiöld y saber, todos los que les estoy hablando saben esto, simplemente les estoy recordando que tenemos un varo fisiológico y el varo fisiológico, diferenciar entre un varo fisiológico y una enfermedad de Blount no es sencillo. ¿Ok? Entonces, la única forma de hacer eso es
citar al paciente a la consulta, tomar imágenes, hacer clínica, anotar todo muy bien y en las subsecuentes consultas, yo personalmente cuando tengo una sospecha de Blount lo cito cada 2 meses y cada 2 meses con imágenes. Así me digan que le voy a producir algo. Nadie me dice qué me va a producir a mí cuando opero un paciente con osteogénesis imperfecta y me quemo las manos. Entonces, pero les pido que lo vean cada 2 meses, algunos lo hacen cada 3 meses, con radiografía, comparen las radiografías, preferiblemente tomadas de la misma forma, de manera que puedan comparar y poder diferenciar. Y ahora tenemos algo muy bueno. El doctor Sanji, otra vez, nos dio una herramienta. En el año 2008, él publicó un artículo y llevó las gráficas de Salenius y Banca a números con radiografías, no solamente clínico, como es la gráfica de Salenius y Banca. ¿Cómo lo hizo? Tomó panorámicas de pacientes que tenían una fractura y midió del paciente parado del lado sano. Y nos llevó, y tenemos gráficas, este artículo es muy bueno que lo tengan, yo lo tengo en mi computadora, en mi teléfono, porque cuando quiero saber si el MAT o el ángulo femoral lateral o el ángulo tibial proximal están fuera de orden, porque yo le hago a estos pacientes test de alineación y les voy a decir por qué. Entonces, en definitiva, ya tenemos una definición de lo que es la enfermedad de Blount infantil, ¿ok? Pero está tomada la tibia proximal, pero el fémur hay que considerarlo. Siempre hay que medir el fémur, porque en muchos casos el fémur se ve afectado en varo y en otros casos, en los casos más avanzados, puedes tener un valgo femoral distal, pero en los casos muy avanzados. En las primeras etapas puedes tener el fémur comprometido. En este artículo se habla de la etiología y es un artículo muy amplio escrito por estos autores que ven acá de 2019, pero la conclusión es de que es multifactorial. No está muy claro si es por el sobrepeso, si es por la raza, si hay un factor hereditario, pero sí tiene que ver la descendencia, porque se ve más en otras razas, pero no es solamente eso. Entonces, la patogenia tiene que ver la obesidad y sí, posiblemente, pero no está claro porque hay niños obesos que no les pasa nada y no tienen ese problema. Entonces, definitivamente, entonces la infantil tiene que ver posiblemente con la marcha temprana, con el sobrepeso y una cosa que ustedes seguramente han leído. Este artículo habla de sí tiene que ver con el sobrepeso. En mi caso, los pacientes que nosotros vemos en mi población, que ya ustedes saben que es Venezuela y Colombia, yo no lo he visto relacionado con sobrepeso, porque yo no tengo muchos pacientes con sobrepeso realmente. Sí lo he visto algo relacionado con la raza, pero aquí estamos todos mezclados y me es muy difícil saber realmente. ¿Sí caminan rápido? Sí. Bueno, sí, eso quizás sea un factor que sí es más común en mi casuística. Entonces, definitivamente no conocemos bien la etiología y es multifactorial. Entonces, vamos a hablar entonces de la radiología, que es la principal herramienta que tenemos además de la clínica y la observación de los casos. Tenemos acá esta gráfica donde resume la mayoría de los ángulos. El más común es el ángulo de Levin-Drennan, que es el ángulo metáfiso entre la metáfisis y la diáfisis, que ustedes no lo voy a definir, ustedes lo conocen. Entonces se habla que cuando es mayor de 11 es un factor pronóstico, y otros como David Feldman y Schoenecker dice que el factor pronóstico es cuando es mayor de 16. El ángulo entre el eje mecánico del fémur y de la tibia. Todos estos ángulos son buenos tenerlos. Yo personalmente hago un test de alineación, sobre todo después del 2008, que el doctor Sanji
nos dio la herramienta con números de cada uno de los ángulos. O sea, yo hago un test de alineación y mido ángulo femoral proximal, distal, mecánico, tibial, proximal medial, mecánico y el ángulo tibial. Mido el MAT y mido todo lo que se mide en un test de alineación, y eso me sirve mucho más yo le recomiendo que haga un test de alineación. ¿Por qué? Porque tiene que tener una radiografía panorámica con el paciente parado en la misma posición, y eso nos lleva a menos errores que de cualquier forma, que está estandarizado cómo hacer esto. Otra vez lo pongo acá, que es el test de alineación. La historia natural de la enfermedad está expresada en los estadios de Langevin, y en esto es tomado una foto del artículo donde Langevin en el año 64 dice que el grado 1 y el grado 2 de la enfermedad no se ven antes del año de edad. Realmente no se ven antes de los 2 años de edad. ¿Okay? Nosotros definimos enfermedad de Blount siempre después de los 20 meses de edad, que es un número más o menos que he conseguido en la literatura que se habla de eso. Entonces, que ya podemos empezar que hay una corrección del varo fisiológico no se ha corregido. Entonces hay un retardo en la corrección del varo fisiológico, y es donde nosotros tenemos que pensar que esto puede ser. ¿Por qué es importante estar muy pendiente en los niños de que este varo fisiológico se convierta en un Blount? Porque evidentemente les voy a explicar que no debemos dejar que el Langevin llegue al 3 y mucho menos al 4. ¿Cómo lo podemos parar? Alineando. Y eso es lo que les voy a proponer a ustedes, y les voy a dar razones por las cuales debemos hacer algo para que, les voy a adelantar algo quirúrgico para que la enfermedad no progrese. ¿Ok? Entonces, la enfermedad, tú no puedes tener un Langevin 6 a los 3 años de edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son estadios, van relacionados con el tiempo, no es estricto. Tú puedes tener un Langevin 4 a los 5 años y también a los 7, porque cada paciente tiene un ritmo diferente, pero los 6 ya son pacientes mayores de 9 años, como bien dice aquí. Entonces, en esta otro tomado de otro artículo, no es de Langevin, pero toma la clasificación de Langevin, creo que es David Feldman, en un artículo donde dice que hay posibilidad de que la enfermedad mejore antes del 4 de forma espontánea. Ya vamos a ver un artículo donde explican eso mucho mejor. Entonces, vamos a mostrar, a la izquierda van a ver fotos de mis pacientes que yo escogí como el estadio de estos tomados de mis charlas y de mis pacientes, ¿no? Entonces, esto es la imagen de un Langevin 1. ¿Qué se ve acá? Se ve un pico que se palpa, de hecho, y se ve un paciente con un varo mayor de 20 meses. Este paciente tenemos que observarlo. En esto, tomado del artículo de 1964 de Langevin, vemos un paciente normal, y tiene el del medio es un paciente con un varo fisiológico. Este es un varo fisiológico, y esto ya aquí es un estadio 2. Aquí lo define bien. Ya ven cuál es la diferencia entre el 1 y el 2. Ya el 2 tiene el pico más pronunciado y un poquito con una concavidad, como ustedes ven acá. Este es un Langevin 1, que es difícil diferenciar entre un varo fisiológico. Ahí hay que hacer mediciones, pueden medir el ángulo de Levin-Drenan. Yo de inmediatamente les voy, estos niños, la mayoría caminan, se les pide entonces una radiografía panorámica. Este es un Langevin 2, y aquí se hace una depresión con un piquito aquí, como ustedes ven, y la de la derecha es de Langevin, y la de la izquierda es de mi computadora, de mi archivo. Aquí ven un 3, este pico, como ustedes ven acá, ya se forma aquí en la radiografía, se forman como unos pedacitos de hueso que tienen ganas de caerse acá, y en el 4 ya se cayó la epífisis en esta depresión
Eso es la imagen radiológica. Aquí se ve el 4, ya la epífisis cayó, como se ve en ambas imágenes. Este es en el 5, no solamente se cae, sino que se fusionan. Y ya aquí ya prácticamente se forman puentes óseos, como se ve en esta del angiospermio bilateral que pone en la cara. Les quedé en el 5. Y en la 6, bueno, la fusión es mucho más grande y la caída del ángulo es mayor. Y por supuesto, en pacientes ya mayores de 9 años. Este artículo interesantísimo, relativamente reciente, de febrero de 2019 salió publicado, donde Lamont y colaboradores proponen una nueva clasificación en A, B, C. Yo voy a tratar, no es fácil, yo tuve que leer el artículo varias veces para poder entender qué es lo que ellos querían decir, pero me parece una muy buena herramienta. Sobre todo la diferencia entre el B y el C. ¿Por qué? Ellos dicen que los que tienen un B tienen, si oyen unos pitos y unos aplausos y todo eso, yo cerré la ventana. Es que aquí en Colombia a las 8 en punto de la noche le hacen aplausos a los médicos y no falla, pueden poner la hora por eso. Bueno, entonces fíjense, aquí en el angiospermio, me fui, aquí, ven este pico que está acá, la diferencia que este pico, siendo en el mismo estadio 3, este pico no está, sino que tiene como una caída. Y ellos definen esto como una rampa de esquí. ¿Ven cómo es la rampa de esquí que se levanta en un momento para que salga desprendido, salga despedido el esquiador? Entonces esto lo definen como una rampa de esquí. En cambio, en la que es de peor pronóstico, siendo el mismo Lange-Kiel 3, este piquito no está, sino que la rampa es simplemente hacia abajo, un barranco. Entonces podríamos decir que una rampa de esquí uno y el otro es un barranco. En la rampa de esquí lo definieron ellos, ¿no? Lo del barranco se lo estoy poniendo yo. Entonces, ¿qué diferencia tiene eso? Que ellos dicen que la recidiva de la enfermedad es mucho mayor en el tipo C que en el B. ¿Ok? Eso es lo que yo saco de ese artículo, que es una herramienta más para nosotros tomar decisiones, me parece interesante. Aquí está el Lamont C, donde se ve el barranco y lo que les pasó, le hicieron una osteotomía y no le funcionó. Ahora bien, la mayoría de ellos midieron, le hicieron test de alineación, porque cuando leo el artículo veo que sí lo definen, pero esta osteotomía, la verdad es que me parece que le faltó traslación y esto es consecuente en cada una de las fotos que ponen en el artículo. Entonces, decir que te fracasó porque no estaba en la rampa de esquí o el barranco y a todos le hicieron lo mismo, es algo que tenemos que pensar. Pero lo cierto es que hay que tomar en cuenta ese artículo que es muy interesante. Nosotros, como ya lo dije, tenemos que diferenciar el varo fisiológico y hay muchas enfermedades de las cuales nosotros tenemos que diferenciarlo. Enfermedades metabólicas, raquitismo y una cantidad de enfermedades que eso ya ustedes lo saben. Simplemente estoy recordando pues como parte de la charla. Pero me parece importante resaltar la displasia fibrocartilaginosa focal que yo he visto en mi historia de ortopedista solamente 2 casos. Y diferenciar esto de una enfermedad de Brown es difícil hasta que ves la radiografía, y la radiografía sí es diferente. El varo no se produce en la fisis, sino que se produce aquí más abajo, y se llama displasia fibrocartilaginosa. El tratamiento con ortesis, ok, entonces aquí tenemos los artículos que yo conseguí donde apoyan el uso de ortesis. ¿Qué tienen en común esos artículos? No tienen control sano, ellos usaron ortesis, la usaron, dijeron, es buena porque a los pacientes les va bien, pero no tenían un control sano para comparar. Quizás porque a ninguno de estos pacientes se atrevieron a no ponerle en la ortesis porque creen mucho en ella. Entonces, el tipo de ortesis en los artículos siempre es muy variable. En común, los artículos que conseguí
todos dicen que las ortesis funcionan en el 80% de los pacientes. Entonces, bueno, suena interesante. Yo tengo un 80% es algo, ¿no? Y tengo un 20% de fracaso. Y suena interesante. Y basado en esto, los médicos usan esto. Hasta que en el año 2002 salió este artículo donde unos japoneses se atrevieron a no ponerle a los pacientes la ortesis y a otros sí, y a un grupo no. Entonces, de un grupo muy considerable de pacientes, con 29 pacientes con 40 extremidades, decidieron no ponerle ninguna ortesis y seguirlos, y simplemente consiguieron que el 87% le fue mejor no poniendo la ortesis que el otro artículo. O sea, el 87% de los pacientes corrigieron. ¿Qué significa eso? Con números muy parecidos. Significa que la historia natural es una corrección del 80%, le pongas o no la ortesis. Por eso yo la dejé de usar hace muchos años, antes de este artículo, porque eso era algo que yo intuía y no le veía como que mucho basamento, sobre todo que no conseguía ningún artículo que hiciese lo que hicieron estos japoneses en el 2002. Entonces, la ortesis yo particularmente la descarto. Sanji en su charla y en su artículo, él dice que él prefiere no hablar de lo que no sabe. Es decir, que no usa la ortesis y no la recomienda porque no la usa. Y es un poquito más político de lo que soy yo. Y trata de no discutir eso. Yo con estas evidencias prefiero no usarla. Pero, por supuesto, cada quien la puede usar. No le va a hacer daño al paciente, eso con seguridad. Entonces, ellos recomiendan, los japoneses, que todo paciente debe ser observado hasta los 4 años. Eso es lo que ellos proponen. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero ellos proponen que debe ser observado hasta los 4 años y que si no funciona, debe hacer una osteotomía. O sea, si ustedes ven que la enfermedad progresa a los 4 años, yo les recomiendo a ustedes y les propongo que no se dejen guiar por años, y como ustedes ven, sino por Langenskiol, ¿ok? Porque tú puedes tener un cierre de la fisis a los 4 años, porque lo he visto, o lo puedes tener lo más común a los 7, que es cuando tú tienes un Langenskiol 5. Entonces, no se dejen llevar por la edad tanto, si es importante la edad, pero tienen que ver la imagen radiológica y la clínica y el progreso de la enfermedad o no progreso de la enfermedad. Entonces vamos a caer en el tratamiento y vamos a hablar, como los japoneses proponen una osteotomía, vamos a hablar de osteotomía, ya que ya yo les estoy diciendo que yo no uso ortesis. Entonces sí, les voy a decir una osteotomía que la conocí por Hexenberg, pero realmente la había conocido antes, no la había parado mucho, se llama osteotomía de Alfred Shan. Shan es quien la describe, es una osteotomía oblicua, y Hexenberg utiliza una banana en el curso, te da una banana, y para que tú le hagas la osteotomía y veas cómo funciona. El nombre correcto sería hacer una osteotomía de Alfred Shan, como veo acá. Entonces, este era mi protocolo, este del pasado, pero se los voy a decir que es lo que yo hacía. Y esto es un protocolo de tratamiento. Entonces, Langenskiol 1 y 2, 1 lo observaba, por supuesto. 2 lo observaba. Nunca, y el truco es no dejar nunca que un 2 te progrese a 3. Ese es mi consejo. ¿Ok? Algunos dicen no dejes que el 3 progrese a 4. Yo soy un poquito más agresivo con las nuevas herramientas. En aquel momento, entonces, yo no dejaba que un 2 me progresaba a 3 y hacía una osteotomía de Shan, que se las voy a definir ahora. ¿Ok? En las 4 y 5 ya en un tratamiento que voy a hablar más adelante y en las 6 otro. Entonces, en la 3 tenemos osteotomía de Shan y eso es lo que yo hacía, no dejar que llegue al estadio 3. Y ese era mi protocolo en el 2010. Aquí tenemos un ejemplo de un niño llamado Daniel, en el cual calculamos el grado de rotación y el grado de varo. ¿Okay? Eso lo llevamos a un eje de coordenadas, tiene 30 grados de angulación y 14 grados rotacional clínicamente. Y eso nos lleva a la posición en la que va el osteotomo. Entonces hacemos una osteotomía, como ustedes ven ahí,
con esta inclinación que es sacada de este eje de coordenadas. ¿Ok? Aquí vemos 64 grados debe estar inclinado el osteotomo. ¿Ok? Y yo le hacía una osteotomía percutánea. Hessenberg me la enseñó a hacer abierta y él le ponía un tornillo. Yo la hacía percutánea en forma de abanico, como ustedes están viendo ahí. Hago esta osteotomía, mucho cuidado obviamente con la física, ¿ok? Por eso hay que hacerla con intensificador de imagen. Aquí está la osteotomía y en ese momento se rota y al rotar se corrige el varo y lo llevas hacia valgo. ¿Cuánto? Ahí está forzándose y se coloca un yeso muslopédico, porque el ginopédico no llega hasta tan arriba, es muslopédico. Y aquí está la osteotomía, bien bonita, quedó esta de Daniel. Me tuve años haciendo esto, y ya les voy a decir por qué cambié. Y me fue bien. Yo, la verdad que tenía muy buenos resultados, pero ¿qué es? Una osteotomía, por supuesto que es agresiva. Y aquí está un pacientico, está Valeria, le hice su osteotomía y aquí están buenos resultados. Aquí está un doctor llamado Pablo Romero Larrauri, que en el 2005 era mi alumno y en el hospital ortopédico, como alumno, le tocó presentar uno de los casos del cirujano, que era yo, y él estaba rotando conmigo. Me pareció curioso, guardado eso ahí, apareció en mi computadora, y donde a este niño llamado Jesús, estas son las diapositivas de él, donde él dice que un niño, él narra pues que un niño, donde el doctor Galván le había hecho una osteotomía a la edad de los 4 años, tipo Shan, recidió y se hizo de nuevo. Aquí está el paciente y yo tengo muy pocos casos que recidivaron, este es uno. Entonces se hizo la osteotomía oblicua, haciendo los cálculos, como les dije, y aquí están los pasos de lo que expuso Pablo, ¿no? Y aquí está la colocación del yeso y está la osteotomía con yeso. Pero luego, más adelante, me tropiezo con este paciente. Es un paciente con un varo inmenso, así me llega a la consulta, y decido tratarla con la osteotomía que yo venía haciendo todos los pacientes. Tenía 3 años de edad, por eso les digo, mire, tiene 3 años de edad, tú no vas a esperar que tenga 4 para hacer la osteotomía, el grado. O sea, ustedes traten el estadio, no traten la edad. La edad es importante porque va junto con los estadios, evidentemente. Entonces, a este paciente le hice un test de alineación y con el test de alineación, aquí ven también Levin-Dren aumentado por encima de 11 los dos, y decido, fíjense que es un estadio, digo yo aquí es 2, pero los ángulos son demasiados. Entonces le hice la osteotomía de Shan, aquí está con los yesos, ¿y qué pasó? Entonces, me quedó muy bien y recibo. ¿Por qué recibo? Me quedé pensando, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pues nunca me había recibado, solamente el otro caso, pero nunca tan severo y los dos lados. Entonces, en ese momento, yo estaba haciendo haciendo fisiodesis y decidí hacerlo con fisiodesis, pero en este caso lo hice femorotibial. ¿Por qué? Me pareció que el ángulo femoral distal lateral estaba fuera. Hoy tenemos esta herramienta que ya ahora sí lo puedo medir con la herramienta de Sanji, donde tengo mi tabla y puedo saber si está fuera o no. Entonces le hice fisiodesis femorotibial. Fíjense que los tornillos son muy cortos, no lo hagan así, son más largos. Esto fue en mis inicios. Pero funcionó muy bien. Aquí está la niña con seguimiento. Fíjense que tuvo 5 años de seguimiento. Tiene más porque todavía me escribe ya es una adolescente y la mamá todavía me escribe por Facebook. Sale por ahí, saludos, doctor Galván y tal. Y entonces, en 2014, mire cómo esta niña estaba corregida. Entonces, esto fue el resultado antes y después de una osteotomía y fisiodesis y la corrección. La corrección además es muy fisiológica. Aquí está otro caso más reciente, este es un caso de aquí en Medellín, donde tengo este paciente ya en un Langstroth 2, no voy a dejar que me llegue al 3, le hago fisiodesis tibial proximal, y este es otro caso en el cual, por el test de alineación, decido hacerle, qué lástima, tengo tanto que hablar, y el tiempo se me va.
Y aquí tenemos femorotibial, que está mi hijo diciéndome que tengo 40 minutos hablando. Y aquí está la fisiodesis corregida y este paciente con seguimiento. Vamos a exponerle aquí rápidamente un paciente que le hice condrodiastasis. Ya es uno de... Bueno, aquí vamos a hablar de... No, más adelante lo de condrodiastasis. Quiero hacer una aclaración acá. Cuando uno revisa la literatura del uso de fisiodesis en Blount, lamentablemente en los artículos mezclan peras con manzanas. Este artículo donde está mi amigo John Hessenberg, y ustedes revisan y ven que tienen pacientes como acá, fíjense la edad, entre 1.8 años a 14 años. Evidentemente aquí mezclaron Blount infantil con Blount juvenil. Y eso es mezclar peras con manzanas. Son dos enfermedades diferentes. No las puedes meter en el mismo trabajo, por Dios. No puedes mezclar un paciente que tuvo una enfermedad de Pertes y una enfermedad que tuvo una enfermedad de Chandler, una necrosis a los 40 años. Es exactamente lo mismo, solamente que la separación de edad es menor, pero son enfermedades diferentes, con etiologías diferentes. Entonces, ellos dicen que la fisiodesis no funciona porque le falló en el Blount del adulto. Todas las fallas descritas en el Blount son Blount, perdón, del adulto no, del adolescente, son Blount del adolescente. Y son las fallas, además, que eso es otro tema que no ya explico, evidentemente inherente a la técnica quirúrgica y al sistema, y no voy a hablar de eso ahorita. Entonces, esto que quede claro, la fisiodesis, no hay artículos donde dicen que no sirve. Dicen artículos donde que les va mejor con osteotomía en algunos autores. A mí me va mejor con fisiodesis, me parece que la corrección es más fisiológica. Aquí tuve algunos pacientes que le hice condrodiastasis y otros pacientes que le hice, miren cómo el de condrodiastasis no aparece todavía. Entonces, vamos a hablar primero de la osteotomía. Entonces, ¿qué tipo de osteotomías se hace acá? Lo que se hace es esto, se hace un test de alineación, se busca el cora, que normalmente está epifisiario o metafisiario, lo más seguro que sea en este punto, se corrige, debe tener una traslación, el cora está en este punto y se traslada hacia afuera. Y eso es lo que se hace. Aquí se está haciendo como lo hacíamos antes de la fijación externa, que lo hacíamos con Steinman roscado. Ahora lo hacemos con fijación externa. Este tipo de osteotomía, yo lo sigo haciendo con fijación externa. Entonces, en estos pacientes ya de un laryngeal avanzado, evidentemente, aquí discuten, este es un artículo viejo, 2006, donde se discute está Sanji metido aquí, David Feldman también, donde discuten si es mejor lo agudo o lo progresivo, y ellos llegan a la conclusión de que es mejor progresivo. Aquí está un paciente, ven, con un laryngeal avanzado, esto es un laryngeal 5 ya, donde esta física está unida. Ok, todavía aquí está hundida la metáfisis. Cuando usted lo examina clínicamente, aquí es estable la rodilla lateral. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una osteotomía con un fijador externo. Fíjense, las bisagras están por arriba del aro. Eso es un punto importante. Y por lo tanto tiene una buena traslación. ¿Ve? Aquí está otro paciente. Este es otro paciente. También con un laryngeal 4. Se le hizo una osteotomía con fijación externa, con las bisagras en el cora y con la traslación adecuada y la corrección final. Eso lo puedes hacer con un hexápodo. Aquí está, yo no lo he hecho con hexápodo porque realmente pienso que lo único que no puedo hacer con el tutor de Elizabeth es rotar. Yo hago la rotación aguda y la corrección progresiva del varo. Con el hexápodo realmente puedes corregir todo, ¿no? La rotación, y lo haces de esta forma. El paciente de condrodiastasis es un paciente que le hizo una osteotomía, recidió y aquí estaba haciendo la osteotomía y se devolvió. Y ya una paciente grandecita, y le hice entonces a Claribel, le hice acá una condrodiastasis sin osteotomía, siguiendo los consejos, solamente que lo hice en vez de hacerlo con un monoplanar como lo hace él, le hice con Elizarov, con las bisagras en el cora de la deformidad, que es la fisis acá, y me fue bien, resultó excelente, con un buen seguimiento. Aquí está la niña caminando con su piernita corregida.
Osteotomía tibial alta en Lange-Koelz 6. Para el Lange-Koelz 6 terminamos con este caso. Bien, Lange-Koelz 6 tenemos a Yair. Yair es un paciente reciente. Fíjense que estamos hablando de, el paciente me vino en febrero a mi consulta de este año. ¿Ok? Con esto. Yo nunca había tenido un paciente de Lange-Koelz 6 donde no tuviese ningún tipo de tratamiento. Ningún tipo de tratamiento. Un paciente de una zona muy pobre en el Pacífico colombiano, en el sur Pacífico, Pacífico Sur, bueno, Pacífico Sur en Colombia. Entonces, de la zona del Chocó. Aquí ven la deformidad, es un Lange-Koelz 6, pues sin equivocación, tiene 13 años de edad. Lo vio un señor de una fundación y me lo mandó. Aquí está este video que van a ver ahorita del 24 de febrero en mi consulta. Y nos pusimos a trabajar. Bueno, hay que hacer algo con este niño. Interesantísimo. Vean la radiografía, cómo se subluxa la rodilla. ¿Ok? Sobre todo esta. Y esta también se subluxa, solamente que no lo... Pero, ¿qué es importante aquí? Cuando yo hago la maniobra de bostezo, aquí hay una congruencia entre la meseta externa y el cóndilo externo, ¿ok? Que lo puedo lograr. Interesantísimo que no hay deformidad en el plano sagital. Es decir, que el Lange-Koelz tenía razón y ahora dudo un poquito, bueno, tendremos que tener más casos, pero Sanji dice que se hunde la parte posterior en el infantil. Sí lo hace en el adulto, pero yo no lo he visto en el infantil. Y aquí estamos, un paciente de 13 años, una historia natural y no está hundida sino en el centro, porque fíjense que el ángulo de backslope o el ángulo de inclinación posterior se parece normal. Ahora, viene en este video, el día que lo vi, miren cómo, por supuesto, tiene un juego, un bostezo, y ese bostezo es mayor cuando flexionas. Mira del otro lado, que del otro lado tiene un juego mayor del lado izquierdo. Mira del lado izquierdo como vean la torsión tibial interna que sí tiene, ¿ok? Es decir, que tiene, como diría Lamont, el barranco o en la clasificación de ellos ya hecho. Bueno, entonces, ¿cómo planifiqué esta cirugía? Aquí está. Primero le hice un test de alineación. Tenemos un ángulo femoral de 94. Del lado izquierdo teníamos un varo femoral distal. Interesante. Del lado derecho no. Del lado derecho tenía 87 de este lado. Pero aquí tiene varo. ¿Ok? Tiene un ángulo tibial proximal medial de 61. O sea que tiene un varo evidente. Pero este ángulo es importante medir lo que se llama ángulo de las dos epífisis o ángulo epifisiario intraepificiario que se llama, ángulo intraepificiario, y me da 47 grados, eso es muchísimo, debería ser 0, ¿verdad? Porque es una línea que va de meseta a meseta, debería ser 0, que me da 47 grados, o sea que tiene dos coras, tiene un hundimiento en la meseta, más este cora de acá, que lo saqué, y esto es otra clase, de 33 grados de angulación, entonces 33 grados. ¿Por qué se ve tanto? Porque se subluxa la rodilla, porque tiene otro cora que es la caída de la meseta. Entonces, este paciente no puedo ponerle un hexapo solamente sin levantar la meseta. Entonces, ¿cómo se hizo la cirugía? Primero, aquí ven liberación del nervio ciático oblícuo externo. Segundo, llevo la tibia hacia afuera y hago que esto sea congruente, que esta meseta sea congruente con esto. Y esto sí es original, no está publicado, pero sí me pareció lógico, ¿ok? Poner un fijador externo con dos pines en fémur, una bisagra de manera que pueda mover y establecer esta relación entre el cóndilo externo y la meseta externa, ¿ok? De una vez y dejarlo fijo en ese punto. En este punto, ya con el tutor puesto, hago una cirugía, levanto el platillo, ¿ok? Coloco entonces la continuación del fijador externo para corregir este cora, ¿ok? El segundo cora, ¿ok? Aquí muchos detalles. Levanto la meseta que va reforzada con peroné, porque le hice una ostectomía del peroné, y va acá, y esta corrección se hace de forma progresiva, con iliso.
¿Se puede hacer con el sapo? Por supuesto que sí. Pero el deslizador es muy versátil para yo extender mi fémur y versátil. Ese Lego me lo conozco yo muy bien. Entonces, aquí están imágenes de la cirugía, el día de la cirugía. ¿Cuándo lo operamos? El 26 de marzo de este año. Aquí está primero los dos pines del fémur, como le dije, el levantamiento de la meseta tibial. Aquí ven la corrección como salió de quirófano. Aquí va la corrección progresiva, muy lenta. Aquí va haciendo callo. Y esto fue hace 2 días. Y aquí ven la radiografía. Ven esta foto del Langeskjöld, donde el Langeskjöld hizo una corrección y ven cómo los pies le quedaron en valgo, por supuesto, como está este muchacho. Yo posiblemente tenga que hacerle una osteotomía medializadora. Lo voy a dejar tranquilo, voy a dejar que juegue y que mejore y que refuerce su tibial posterior. A lo mejor no tengo que hacer nada. Por cierto, el Langeskjöld no hace ningún comentario de ese valgo del talón, lo cual es lógico. Aquí ven la radiografía de hace 2 días. Esto fue no, que hace 2 días, ayer. Esas radiografías son de ayer y ese video es de ayer. Y aquí ven el niño, mira el callo, qué belleza. Aquí ven la alineación. Aquí le hago su test de alineación con una radiografía sencilla. 87 grados, 89 abajo. El back slope 83 dentro de lo normal. Aquí está la radiografía del otro lado, del lado izquierdo. Y aquí el test del lado izquierdo también quedó muy bien. Y es importante que miren la estabilidad de la rodilla. Y entonces después que hago esto, digo, tenía razón en hacerle una hipercorrección. Ustedes ven que quedó ligeramente en valgo, muy a propósito, para que el cóndilo, el compartimiento lateral que está muy sano, cargue más peso. Eso lo hice, lo que se hace, lo que se llama un Fujisawa. Lo llevé a un punto de Fujisawa, que es lo que yo quería. Aquí ven, mira, tiene cuádriceps de ambos lados. El lado derecho flexiona un poquito más que el izquierdo, pero está empezando, pues apenas le acabo de quitar los yesos porque le puse un yeso, pero hice el alargamiento del tendón de Aquiles con un Hock. Y eso es todo. Creo que disculpen que me haya tardado tanto, pero es que si me dejan puedo estar aquí 2 horas hablando. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Miguel, la verdad que muchísimas gracias a ti por toda esta, o sea, por toda la información que nos has dado y una charla tan completa, ¿no? Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla para que te podamos ver y podamos conversar contigo. Oye, excelente, gracias. De verdad que sí. Mira, ha sido mucha información. La verdad que el Blount es una enfermedad que tiene de todo, ¿no? Es una tristeza que lleguen todavía pacientes con estadios avanzados, porque creo que el secreto de lo que hoy nos enseñaste es que hay que detener la enfermedad a tiempo, que el punto es que si la operamos antes de que avance al estadio 3, es muy probable que la enfermedad se detenga allí y que haga resolución, y si no, pues todos sabemos lo que ocurre, que son pacientes que van a cirugías y después a cirugías de nuevo, como suelen llegar, con 3 o 4 cirugías. Es una rareza que llegue un chico como el que te llegó, digamos, virgen, sin cirugías previas, ¿no? Totalmente, totalmente, muy raro. Mira, hay varias preguntas en el público, yo te las voy a ir leyendo mientras que las leo. Quisiera hacer un primer comentario, que me imagino que tú has tenido esa experiencia también. Muchas veces en conversaciones sobre Blount o Genuvaro, me consigo médicos que enyesan a niños pequeños por Genuvaro y fortalecen su discurso en el que ellos han visto una corrección rápida en 3 meses, o en 2 meses, o en 5 meses, teniendo un yeso inguinopédico. Yo creo firmemente que eran pacientes que tenían un genuvaro fisiológico a veces retardado, o quizás pudiera ser que fuesen un Blount tipo 1 que evolucionaron solos y que el yeso no modificó la evolución de la enfermedad, sino que simplemente es un fenómeno de observación. Le pusieron un yeso, vieron que está mejor y lo asocian a un tratamiento correcto. No sé si has tenido un poquito de experiencia en eso y qué nos puedes comentar. No, ni sabía que alguien le pudiera poner yeso a una sospecha de enfermedad de Blount. No lo sabía. Pero mira, es que ese cuento es muy parecido al del pie plano, ¿no? Cuando Dennis Wenger, que es todo un cuento muy bonito, decidió no ponerle botas ortopédicas a unos niños y observarlos,
y tener los mismos resultados que obtenían los que ponían botas, y eso es un cuento más largo, se dejaron de usar las botas ortopédicas. Y aquí está pasando exactamente igual. Lo raro es que todavía hay en la literatura quien defiende el aparato. ¿Ok? Y es raro porque ya hay un artículo donde reporta pues, que tienen los mismos resultados usando el aparato y no usándolo. El aparato es engorroso, es difícil que te lo hagan bien. Además, yo sí viví lo del aparato, por supuesto, muchos años atrás, pero ya ni siquiera lo he visto más. Bueno, tiene muchos saludos de muchos médicos de todos los países. Vamos a las preguntas. La doctora Cecilia Smith dice, Paley propone distracción progresiva, ¿no? Con el fijador en etapas iniciales. ¿Qué opinas? No sabía que Paley decía algo. Mira que yo ¿Tienes voy alguna al opinión curso de distracción Paley. progresiva? No Bueno, es un comentario de la conozco. doctora Smith, a lo mejor. No lo conozco, a lo mejor lo hace, pero no lo he publicado, porque mira que yo conozco a Paley muy bien. Ustedes saben que yo soy alumno de que voy todos los años con él. Y no sabía que hacía eso, pero eso es, si se refiere a la condrodiastasis, quien propone eso es Julio de Pablos, ¿ok? Y les mostré un caso, con buen resultado. No lo vas a hacer a tempranas edades, eso se hace ya cuando el paciente te pasa a un largo mínimo 4 o 5, ya el 5 en adelante es que tú haces la condrodiastasis, que creo a lo que se refiere. Ricardo Mosquera hace un comentario, creo que quedó incompleto. Dice, si hay correlación entre la distancia intercondilar y la enfermedad, y si has utilizado una fisiosis temporal para evitar la recidiva. Parece que le faltó algo a la pregunta. Sí, yo no uso distancias intermalleolar ni intercondilar. Son muy dependientes del tejido blando que hay entre las piernas. Yo propongo no usar esa distancia cuando tienes un goniómetro donde puedes usarlo. Como lo hizo Langenskiöld, pues ellos medían el ángulo entre si es clínicamente, entre el muslo y la pierna y lo anotas. Las distancias son muy variables entre el mismo paciente, la persona que lo mida, y además que no es las distancias tienen el problema que cuando el paciente va creciendo, las distancias van aumentando de por sí solas, por mayor tamaño. Lenín Colmenar, esta es una pregunta muy interesante. Dice, si hacemos fisiodesis, ¿cómo manejas después la torsión? Muy buena pregunta. Yo le hago osteotomía de rotadora, Lenín. Yo le hago osteotomía de rotadora más adelante. Tengo casitos, por cierto, que no puedo haber puesto en la charla, se me hace más larga, donde tengo niños que he seguido y les hago la osteotomía más adelante si no corrige. Algunos niños corrigen de forma espontánea porque posiblemente esa torsión tibial no era del Blount, sino una torsión tibial fisiológica. Pero si le queda la torsión tibial, le hago una osteotomía rotadora, operación que hago bastante frecuente. Y la osteotomía rotadora, Lenín sabe, porque yo se lo enseñé, lo hago con una placa 3.5 lateral, 2 incisiones pequeñitas. Es una cirugía que va bien. Hacer una pregunta, doctor Luis Espín, si has tenido complicaciones, no sé, con la rehabilitación después del uso del tutor, me imagino que no, y más o menos cuánto tiempo dura la corrección de la enfermedad después de hecho la fisiodesis. Bueno, si te digo que no he tenido complicaciones después del uso de tutores, seré un mentiroso más grande del mundo. Sí, siempre. Depende de lo que llamas complicaciones. Pero realmente los resultados son muy buenos con el uso de tutores y los pacientes necesitan rehabilitación. Lo bueno del tutor es que son los que menos rehabilitación necesitan porque tú los paras de una. El fijador es muy estable. Yo hoy acabo de colocar hace unos horas, 2 horas, un fijador externo para una niña de 17 años para largar de la tibia.
Y la pregunta que me hizo fue la misma. Me dijo, doctor, ¿cuándo puedo caminar mañana? Y uno pone un fijador externo, el paciente tiene que pararse sobre la pierna al día siguiente. Por supuesto que no va a poder, que le duele y todo eso. Pero mecánicamente puede ir mañana. Mira, Carlos Vargas, saludos Carlos, por cierto, hace una acotación adicional a tu comentario de la contradiastasis. Para quien hizo la pregunta, recordar que si hay puentes óseos, no se puede hacer. Muy importante. Bueno, eso Carlos, sabes que Julio de Pablo, inclusive con puentes óseos, lo hace y lo rompe. Interesante. El caso que yo hice en los estudios, no sé si tenía puentes óseos, pues, no, parecía que no le hice tomografía en aquellos días y realmente funcionó. Yo tengo 3 casos de condrodiastasis en Blount. Este lo tengo bien documentado, por eso lo puse. ¿Y esos 3 tuyos son Blount que progresaron o eran tibias varas de adolescente? No. Yo estoy hablando hoy de infantil. El otro es muy claro, es muy importante que no podemos mezclar peras con manzanas. Son Claro, dos enfermedades. No. Y creo que es un error en la literatura y se lo dije a San Gil. Y creo que es un error hablar. A menos que quieras hacer un trabajo científico para diferenciar una del otro. Pero es que son 2 cosas diferentes. Es que no tienen nada que ver. Nada que ver. A ver, Aramis López te pregunta si haces una osteotomía de fémur a veces, ya que hay casos con anteversión femoral Sí, claro. asociada. No sé si se fijaron, pero en el caso de este muchacho último que presenté, Jair, del lado izquierdo, como yo conseguí el ángulo femoral distal lateral de 94, le puse una plaquita, porque él tiene 13 años y le queda un poquito de crecimiento todavía en el fémur distal. Posiblemente, y además en muy poquitos grados que va a corregir, ¿no? Le puse una plaquita de fisiodesis que tengo que estar pendiente. Osteotomías no me ha tocado. En Blount infantil, ¿por qué las estoy corrigiendo con fisiodesis? Si tienen varo. Hay unos casos muy interesantes en los cuales el organismo hace un valgo femoral distal y eso también lo manejo con fisiodesis. A ver, te piden si pudieras describir un poquito cómo haces la liberación del nervio ciático y si lo haces siempre. No lo hago siempre, lo hago, me gusta responder a esa pregunta con un consejo que se lo oí a Dennis Wenker, no fue, Richard Davidson, que la corrección de todo valgo de forma aguda, de todo valgo, ¿okay?, de forma aguda, debería hacerse una liberación del ciático oblito externo. Y todo varo mayor de 30 grados, que es lo que él dice, le hace también liberación del ciático oblito externo. No es algo que yo pueda aconsejar que lo hagan si no lo dominan bien. Es una cirugía que llega a ser fácil después de que haces varias. O sea, no es la cirugía fácil. Es como un túnel carpiano. El túnel carpiano podrá ser muy fácil, pero tienes que sabértelo bien. En niños es mucho más fácil que en adultos. Inclusive en los niños flacos se toca el nervio y lo puedes llevar. La técnica es muy interesante. La tiene Paley, la tiene muy bien descrita y tiene hasta un video que se puede bajar de la web, de su página. Está. Omar Salazar te saluda y te pregunta, ¿cuáles son los puntos de referencia en la radiografía que usas para trazar las líneas de orientación en la rodilla en el test de malalineación en estos casos? Ok, eso lo definió Sanji Sarjawal. Él utiliza, eso es una excelente pregunta. Omar, tienes que bajarte ese artículo y leértelo bien. Yo sé que tú eres muy estudioso, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todo ortopedista infantil debería tener en su teléfono, antes yo decía en la cartera, y ahora en el teléfono, una fotico, la gráfica con todos los valores, porque él hizo el test de alineación en diferentes edades. O sea, el test de alineación de Sanji no es el mismo a los 3 años que a los 4 ni a los 5. Entonces, están los valores. Entonces, él toma como referencia para las líneas de orientación la fisis.
Pudo haber tomado otra cosa, pero le pareció fácil la fisis, me pareció muy lógico. Entonces, haces una línea por la fisis y esa la llevas, o sea, por ejemplo, vamos a tomar la tibia proximal. La tibia proximal traza una línea en la fisis y esa línea la sube a la parte más osificada de la epífisis, pero es paralela a la fisis. Igual en el fémur, si no ha osificado, hace lo mismo en el fémur distal. Mira, Dalia te mando saludos, que se tenía que ir para la charla que tenía con Apoti, pero bueno, te mando saludos. Ramiro Cuevas te pregunta, dice, con respecto al último caso, o sea, que me imagino que es el chico con el Lanker 6, te pregunta, en el último caso, ¿habría sido posible hacer una fisiodesis lateral con una placa en 8 y al mismo tiempo distracción fisiaria medial con fijador externo, exactamente como lo sugiere Julio de Pablos? No, porque en el Lanker 6 ya no es el puente óseo, ya está cerrado. Ya hay que meterle osteotomo, y eso fue lo que hice. Allá ahí no hay distracción que pueda, nada. Ya tú puedes hacer condrodiastasia hasta el angio 5, 4 y 5. Ya en 6 no hay nada que hacer. Ahí tiene que ser osteotomo. Lo otro, nunca usen fisiodesis si está cerrado del otro lado. Porque para que una fisiodesis funcione, la fisis tiene que estar abierta del lado contrario donde estás poniendo la fisis. Acuérdense que usted hace fisiodesis, cierra la fisis de un lado, en un punto del lado lateral, por ejemplo, pero del lado medial la fisis tiene que estar trabajando. O sea que no puedes hacer fisiodesis ya en un Langiol 5, no tiene ningún sentido. Yo ni siquiera la uso en el 4. Punto de hacer la fisiodesis en 2 y 3. Ya en el 4 corre riesgo de que no funcione y pierdan tiempo. Yo a eso lo que le agregaría sería más bien que una vez corregida la deformidad con la osteotomía, hacer una cirugía al estilo de Bowen para terminar de eliminar el cartílago que queda lateral para que ya no haya más deformidad, más recidiva de deformidad. Exacto. Hay una cirugía descrita por Langenhol para quitarlo, se llama cirugía de Langenhol, para quitar los puentes y todo eso. Pero aquí el puente no está en un punto, el puente aquí es muy amplio. Entonces, tratar de abrirlo. Me conseguí artículos donde lo intentan, ¿no? Quitar el puente y todo eso, con resultados que no son muy buenos. Miguel, te preguntan con respecto al menisco lateral, ¿algún tipo de cirugía cuando está aumentado de tamaño? ¿Va a dejar secuela? ¿Hay problemas con el menisco? No, el que está aumentado de tamaño es el medial, justo medial, donde está la caída, sí, donde está la caída. Es el que está aumentado de tamaño. No, yo no lo toco. Yo no hago nada con él. Yo hago corrección, alineación y no he hecho artroscopia para saber cómo está ni nada de eso. Me he guiado por artrografías, no más que hago. Es clínico, además, uno lo siente. Tú haces y ves, eso se siente bien. Yo te quisiera hacer un par de preguntas. Con respecto a la osteotomía oblicua, para aquellos que, pues por alguna razón no pueden hacer una fisiodesis y van a hacer una osteotomía oblicua. El riesgo, al hacer la percutánea, probablemente aumenta un poco el riesgo de un síndrome compartimental. ¿Recomiendas liberar la fascia del compartimento anterior de la tibia? ¿Abrir un poco más y liberar la fascia? ¿Has tenido algún tipo de... ¿O has leído algo al respecto? No sé. Bueno, quizás hoy que libero mucha fascia, hoy lo haría. Porque lo hago muy frecuentemente en muchas osteotomías. Ya casi cualquier osteotomía que yo haga de la tibia, le hago en niños, le hago fasciotomía y cuando voy a revisar el caso, la fascia otra vez se hace fascia, impresionante. Pero en todos esos casos nunca lo hice. No tuve casos, sí tuve que abrir yesos, porque el niño tenía, o sea, sí tuve mi síndrome comportamental que era por el yeso apretado y ese tipo de cosas. Pero después de la fisiodesis, yo les dije lo de la osteotomía, porque es una herramienta que la tengo ahí, pero no la he vuelto a usar, porque creo en la fisiodesis. Una pregunta, en niños pequeños, quizás 2 años, con genovaro, que hay dudas si es un genovaro fisiológico, que todavía no ha terminado de corregir, y en la radiografía a veces se ve abierto el cartílago fisiario
en tibia y fémur. ¿Algún tip para diferenciarlo de la displasia metafisiaria o epífiso metafisiaria, para orientarlo entre el Blount y una displasia? Sí, varios tips. En las displasias normalmente las otras epífisis están tomadas. ¿Ves alguna irregularidad en otras partes del esqueleto? Están los problemas metabólicos, es lo principal. El aspecto, si hay un problema de raquitismo, miren muy bien a la mamá y al papá porque puede ser hereditario. Eso también ayuda mucho. Y rasgos de otras enfermedades, ¿no? O sea, cada enfermedad tiene sus tips en los cuales tú debes de una condroplasia, tú debes diferenciarlo de la frente, la forma, y como le digo, son muchos tips, por lo mayor son todos clínicos. Así es. Bueno, yo creo que prácticamente hemos llegado al final. Tienes un montón de saludos. Alguien te preguntó, alguien dice que se quedaron esperando la osteotomía en cambur, como la ilustración. No, yo la hice, ahí se la mostré, era la oblicua. Lo que pasa es que ese fue un venezolano, el cambur le decimos a la Sí, sí, banana en sí. Venezuela. Sí. Creo que se quedó esperando el dibujo en la banana cuando la corregías en la banana, como en el curso, pues, que se hace en la Sí, banana. claro, eso ya fue una etapa de mi vida. Yo ahorita les hago oficio y más. Y después sí hay Mira, que hacerle una osteotomía para correr la torcentibial. mira, muy interesante que hace poco estaba compartiendo unas conferencias con el grupo del doctor Soldado y Jorge Nor, que es un ortopedista infantil de Barcelona, hace a veces jornadas en África, en algún país africano, ayudar. Y nos comentaba que utilizaba la osteotomía oblicua, incluso a veces en fémur todavía, porque son pacientes que tienen que ir y operar en agudo con lo que tienen. Entonces, Sí, es una exacto. resolución inmediata. O sea, la osteotomía oblicua es una buena opción para corregir una deformidad en dos planos. Es excelente. Sí, total. O sea, eso podría ser una indicación. O sea, pues, sí. Bueno, Eso. Miguel, muchas gracias. Yo quisiera dejar un tip quizás adicional con respecto a las cirugías de alta complejidad, como la Angiocor 5 o 6. Creo que tienen que ser para cirujanos con experiencia, porque requieren distracción progresiva, porque hay que calcular longitud. Este, eh, Creo que se puede tomar también de tu charla que es muy importante el diagnóstico precoz, porque el tratamiento precoz va a detener la enfermedad. Hay que tener los ojos bien abiertos para diferenciarlas de otras enfermedades, no tratar lo que no hay que tratar. El gen fisiológico pues suele corregir. Y creo que dejaste muchos tips muy buenos para orientarnos a todos en el manejo del Blount y del gen en el niño pequeño, cómo orientar el diagnóstico. No me queda más nada que darte las gracias, Miguel, en el nombre de todos los que te hemos escuchado. Gracias de verdad por toda la información que has compartido, por los artículos excelentes y por tu experiencia. Si quieres decir algún comentario Sí, final, mira, ya esta concluimos. es una de las enfermedades donde hay que oír consejos, oír a sus profesores, porque la literatura está muy confusa. Eh, Cada día, ahora con esto de los webinars, que estudio más, y sobre todo cuando me piden una charla, entonces estudio mucho más porque es una gran responsabilidad. Entonces me consigo mucho más los artículos. Hagan ustedes mismos su investigación bibliográfica, no se dejen llevar por cualquier cosa que leen a priori. Y una prueba es la cantidad de errores que he conseguido en la literatura mezclando peras con manzanas en dos enfermedades que no tienen que ver una con la otra, sino que fueron descritas por el mismo señor y que se parecen en que tienen una deformidad parecida. Entonces sacan conclusiones y emiten tratamientos. Entonces, por favor, estudien mucho. Esta vaina no tiene fin. Gracias, Miguel. Buenas noches para todos. ¿Sí? Espero que tengan una excelente semana de lo que queda y cuídense mucho. Muchas Buenas gracias. noches, Miguel. Gracias. Gracias a todos. Ahora te llamo, Miguel, conversamos. Ok. Un abrazo, buenas noches. Tienes montones de saludos de la gente.